生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Soy Tony Stark capítulo 15 al 16. Después de la presentación principal, la acción se trasladó al Stark Expo Reception Hall. Era más pequeño que el salón principal de exposiciones, pero aún así era lo suficientemente grande como para albergar hasta 500 invitados que no se sentirían como arenques en un barril. El salón de recepción era rectangular dorado con columnas de acero estilizadas al estilo del Panteón romano y enormes espejos de vidrio unidireccionales entre ellas, creando una sensación de espacio abierto, diáfano y privacidad. En el interior había un clásico para este tipo de reuniones. Un buffet con bocadillos, varias mesas para los especialmente hambrientos, un escenario con músicos, muchos bancos para los cansados, en el centro había un espacio vacío donde se podía bailar o simplemente caminar de un grupo a otro. Solo los dueños de empresas más importantes, los estadistas más destacados y las luminarias de la ciencia fueron invitados, acompañados por damas u hombres. La mayoría de los invitados ya se habían reunido cuando Tony Stark se dirigió al pabellón con paso mesurado y tranquilo, de la mano de una chica pelirroja. Él y Pepper parecían tan naturales como si hubieran estado felizmente casados durante 20 años. Se podía sentir tal comprensión mutua y confianza mutua en ellos. Esa no es la mirada de recién casados o amantes ardientemente enamorados, sino de parejas que realmente han pasado por mucho, que por algún malentendido excepcional solo han fortalecido su amor, no se han separado y divorciado. En realidad, es por eso que no había rumores ni de que Stark estuviera saliendo con su ex asistente y ahora director ejecutivo de Stark Industries, sino de que habían estado casados en secreto durante mucho tiempo. Tony estaba vestido con el traje con el que había estado actuando y su compañera con un vestido verde largo, cerrado hasta la rodilla con una abertura hasta el muslo, cuyo escote poco profundo llamaba la atención sobre el medallón que Stark le había regalado. ¿Qué te pareció mi actuación?, preguntó el hombre. Muy bien, ya sabes. El teléfono no paraba de sonar, así que lo apagué. Los periodistas y los representantes de la empresa me mantuvieron ocupada y tengo miedo de saber qué pasará mañana después de las noticias y los periódicos, dijo cansada. Tienes que averiguar cómo se han inundado el correo y nuestro sitio web. Si no fuera por el nuevo servidor de fotones y por Jarvis, nuestras secretarías se estarían ahorcando, asintió Tony en señal de acuerdo, refiriéndose al servidor Protean. Sin embargo, llamarlo Protean no habría tenido sentido para la gente que lo rodeaba, por lo que atribuyó todos los nuevos desarrollos a su genio. ¿Y qué importaba que las nuevas máquinas fueran casi la mitad de tecnología Protean, refinada y repensada? De hecho, con la combinación de la inteligencia virtual del otro mundo y la experiencia de desarrollo de Jarvis, fue posible crear un piloto automático limitado que podía tomar decisiones en fracciones de segundo que los humanos no siempre eran capaces de llevar a cabo adecuadamente. Por ejemplo, chocar contra un camión que se aproxima o entrar en una parada de autobús con gente en ella. Y teniendo en cuenta la carrocería de Vibranium, los amortiguadores, los cinturones clásicos y los airbags, y también, en el caso más extremo, rellenar el interior con espuma elástica que se solidifica rápidamente, sería más correcto chocar contra un camión, pero rara vez alguien tomaría una decisión así. Si es que tiene tiempo de hacerlo. Por cierto, los aviones tienen incluso paracaídas incorporados. Son opcionales. Dados los materiales y las múltiples duplicaciones, la probabilidad de que todo falle simultáneamente y no pueda aterrizar es de 1 entre 1.000.000. Pero traten de explicarle esto a la Comisión de Aviación Civil, que aceptó con escepticismo el permiso para volar con piloto automático incluso con una patada en el trasero de Shields. Y eso a pesar de que los aviones comerciales modernos pueden incluso aterrizar y despegar sin la intervención de los pilotos. Sif, retírate, sal de los arbustos y vamos a divertirnos un poco. No estaba sentado entre los arbustos, dijo el guardaespaldas de Pepper, que salió de su invisibilidad desde detrás de la espalda de Stark, adquiriendo volumen, forma y color.
Estaba vestida con una copia de la armadura de Stark, que él había diseñado para Potts. Sin embargo, este último, después de haber corrido con ella, se refirió a su ajetreo. De hecho, todavía tenía que aprender a manejarla. ¿Y dónde encontraría tiempo un director ejecutivo para eso? Entonces, después de algunos retoques, se la cambió a Sif. De hecho, simplemente aumentó las posibles sobrecargas casi a su nivel, ya que un cuerpo humano se convertiría en un saco de carne con sangre y fragmentos de huesos. En cuanto a los moldes, el interior del traje estaba lleno de gel anti-sobrecarga, por lo que se ajusta como una segunda piel. Excepto que la nativa de Vanaheim era una cabeza más alta que Pepper, lo que también debe resolverse. Las lecciones de escudo habían ayudado, y ahora Sif estaba haciendo su trabajo sin quejarse de que el sigilo no era digno de un guerrero. Y de todos modos, las mejores armas son un escudo y una espada. Tony sonrió ante eso y mostró un momento de destrucción del destructor a unos pocos kilómetros de distancia. Ella no tenía palabras para eso. Seguía Lady Potts para protegerla de la invasión de sus enemigos. Sí, pero ahora estoy allí para protegerla, para que puedas descansar. Sobre todo porque Rhodey ha prometido venir. Al oír mencionar al teniente coronel negro, la muchacha reaccionó solo con una segunda mirada de reojo. Pero Tony sabía que el viejo bribón había encontrado la llave del corazón del guerrero abandonado. Aunque al principio casi le pegaban ramos de flores. Sif odiaba los vestidos, los volantes y todo lo femenino, ya que originalmente estaba preparada para ser la futura esposa de Thor, es decir, una moneda de cambio en la política de los dos reinos. Y la propia muchacha no estaba en contra, ya que se enamoró de este último y sus padres pensaron que sería mejor para ella. Pero aquí ocurrió la broma de Loki. La muchacha cayó en una depresión y la enviaron a estudiar ciencias militares. En Asgard y Vanaheim no hay psicólogos, así que darle una paliza se consideró correcto. Sobre todo porque el entrenamiento militar es para todos, incluidas las mujeres. Como el enemigo no se fijará en tu género, te matará sin más, y es bueno que no abuse de ti antes. Y a la chica le gustó tanto que aceptó de todo corazón un cierto código del guerrero y quería que la trataran como a una igual. Al principio, fue un intento de atraer a Thor, pero luego el hábito se convirtió en algo natural. Así que, por segunda vez, Rhodey trajo un enorme ramo de carnes ahumadas y un barril de la mejor cerveza irlandesa oscura. Y funcionó. El caso es que los asgardianos y los Vans necesitan comer mucha comida, preferiblemente comida calórica, para no tener que comer una tonelada de apio. Además, la comida se vuelve aburrida rápidamente, por lo que el surtido de carnes ahumadas estaba, como dicen, en su punto. Así que la chica ligeramente flotante, harta y satisfecha escuchó con agrado los cuentos de la guerrera y compartió los suyos. Todavía no había sucedido nada grave, lo que no impidió que Tony se burlara de ambas. Sif tarareó y, sin responder nada, giró el brazalete que llevaba en el brazo. El traje se desintegró y, encogido, desapareció dentro de ese mismo brazalete. La rubia quedó con un ajustado traje de contacto negro hecho de nanofibras de vibración, lo que lo hacía tan suave como la seda más fina. Tony agitó su anillo, creando la ilusión de un vestido de princesa de peluche rosa con muchos volantes y faldas. Señor Stark, no voy a mirar mi deuda con usted y darle un puñetazo en la cara, ¿verdad? Siseó Sif. Ah, nuevos amuletos. Simplemente cometí un error. Sin pestañear, mintió Tony, sonriendo. Es cierto que ninguna de las chicas le creyó. Después de un nuevo swing, la chica se puso un elegante traje de pantalón negro de mujer de negocios, lo que la satisfizo bastante. Pronto el trío entró. Con la aparición de Stark y sus compañeros, las conversaciones se calmaron por un rato. Todos esperaban su discurso. Sin querer decepcionarlos, Tony tomó la copa de champán más cercana de un camarero que pasaba y la golpeó con su anillo, provocando un tintineo. Cuando todos estuvieron atentos, pronunció: Me alegro de que todos se hayan tomado el tiempo y la energía de asistir a mi recepción. No diré nada nuevo. No me gustan los discursos largos. Así que comed, bebed y socializad a costa de Stark Industries. Tony levantó su copa y se sirvió el líquido gaseoso.
Muchos, pero no todos, lo siguieron. Stark comenzó su paseo yendo a toda velocidad hacia el banco donde su amigo vestido de negro les dijo a Betty y Bruce algo divertido para que dejaran a Pepper y Sif con ellos. Él es el que es de hierro, o más bien de adamantium. Su director ejecutivo ya está de pie y prácticamente se aferra a él. Sin embargo, fue interceptado por un hombre bajito y de aspecto nerd con gafas, de su edad y el principal competidor en tecnología militar. Junto a él estaba una rubia de piernas largas y pechos exuberantes con un vestido con un escote tan profundo que, probablemente, podría caberle al propio Amer, una falda baja, al borde de la decencia, y que tampoco le repugnaban los labios de plástico y la silicona. Tratando de imitar a Stark en todo, incluso eso lo hizo mal. Tony nunca compraba chicas de compañía. Prefería seducir a las chicas él mismo con su carisma. Y por la mañana dejar algunos regalos bonitos y caros. Y las chicas no siempre se lo devolvían. Tony, déjame felicitarte por la presentación de prototipos tan sorprendentes, intentó descaradamente entrar en el espacio personal de Stark Amer, jefe de Amer Industries. Por cierto, fabricaron el modelo de coche del mismo nombre, que tiene muchos inconvenientes, pero es barato, por lo que el ejército lo encargó en grandes cantidades. Después de eso, continuó falsamente. Es una lástima que hayas abandonado la producción de armas. Sin ti no hay competencia ni desafío. Vendrás a la presentación de mi nueva arma antitanque. La he llamado X-Wife. Tu imaginación a la hora de poner nombre siempre me ha sorprendido, respondió Stark con sarcasmo, dándole una palmadita en el hombro a su rival. Pero, ¿quién ha dicho que yo he presentado los prototipos? A partir de mañana, la gente será conducida por Stark Speeders y Stark Flies por la Stark Expo, y los Stark móviles estarán disponibles para pedidos dentro de una semana, tanto en la aplicación de taxis y coches compartidos de la empresa como en Uber. Pero, ¿de qué tienes que tener miedo? Estoy fuera de la industria armamentística, ¿no? Sí, así es, dijo Amer, que todavía estaba un poco pálido y se calmó, recuperando el color de su rostro. No sabía todavía que Tony había preparado bombas para los próximos días de la exposición en forma de reactores de arco de fusión fría de Stark, mejorados con nuevas tecnologías, metales, aleaciones y magia y capaces de generar 10 veces más electricidad que las mejores centrales nucleares clásicas con una pequeña cantidad de paladio. Potentes smartphones holográficos que funcionan durante un mes con una sola carga, gafas de realidad aumentada y nuevos blindajes para los militares anulan la eficacia de cualquier arma ligera y antitanque existente. Este último afectará más a Amer Industries. Bueno, entonces buena suerte. Me voy. Anda, tu novia ya está aburrida. La chica de Amer, sin embargo, estaba más bien haciéndole ojitos al propio Stark. Pero él no se ha sentido atraído por esa cosa desde que tenía 16 años. Es como dormir con una muñeca de goma, pero viva. Acercándose a su amigo y a un par de científicos, Tony sonrió radiante y, esta vez, sinceramente. ¿Cómo estás? ¿Cómo es la recepción? Tony, eres un auténtico profesional, dijo Rowdy, vestido con su uniforme de gala, que le daba un aspecto elegante y atraía mucho la atención del sexo femenino. Fue una presentación genial. ¿Puedo comprarte un folleto como amigo? Incluso podría conseguirlo a crédito. James Tony rara vez llamaba a su amigo por su nombre de pila en lugar de por su apodo, lo que siempre significaba que estaba descontento. ¿Qué he hecho para ofenderte tanto como para que me ofrezcas pagarme? Jarvis, envía un volante al estacionamiento de Stark Expo y regístralo a nombre del teniente coronel James Rhodes. Tony, no debiste, se topó con el ceño fruncido de Stark y continuó. Está bien, me doy cuenta de mi culpa. Eso es. El multimillonario sonrió y movió el dedo hacia él. Eres un buen amigo. Bromeó Bruce. A menos que sea una amistad verdadera, sin ánimo de lucro, Tony le dirigió una mirada severa. Y eso era verdad. Tony era generoso con aquellas personas que consideraba sus amigos, pero si un hombre quería imponerse a él para ganar dinero, bueno, se llevaría una gran decepción. Las dejo, señoras, con eso.
Todavía tengo que recorrer la sala y saludar a algunas personas. Todavía no estoy tan cansada, dijo Pepper, arrugando sus ampollas. Tony le aplicó un pequeño tratamiento curativo a la niña discretamente. Como efecto secundario, le provocó una sensación de relajación y, después, un hambre infernal. Así que la niña estaba tibia. Muy bien, vamos. Sí, gracias por dejarme ir, mami, tarareó Stark, mirando a su alrededor. Una vez más, sin embargo, lo encontraron antes de decidir a quién acudir. Se le acercó un hombre mayor con un traje verde oscuro, un hombre de aspecto no especialmente agradable. Darías tus últimos pantalones por verlo en un callejón. Pero era el propietario de una de las mayores empresas de defensa, que producía equipamiento militar y estimulantes. Norman Osborne, director de Oscorp. Señor Stark, permítame admirar su talento para luchar contra la FAA. La última vez que pudimos registrar una aeronave fue hace más de un año. ¿Tu planeador? Tony demostró su conocimiento de los nuevos productos de la competencia. El problema no es que solo puede ser volado por alguien con reacción y equilibrio sobrehumanos. Me sorprende desagradablemente su conocimiento, gruñó Osborne, que había decidido retocar las riendas de su servicio de seguridad a su regreso. Pero sí, lo estoy. Como inventor brillante, ¿podría darme algún consejo? Yo también soy inventor. Una opción sería construir un piloto automático para compensar todas las ineficiencias de volar un avión tan inestable. Algo así se hizo en el F-117 Stealth, peor que el Ironman y el V-2 en cuanto a propiedades aerodinámicas, le respondió Tony. Si hay deseo, nuestra empresa puede desarrollar tanto la parte técnica como la de software para usted. Tu oferta es tentadora, pero intentaremos gestionarla de forma independiente. Pero la tendré en cuenta, gracias, dijo Norman haciendo una reverencia. Tony asintió y encontró a la primera persona con la que quería hablar. Tenía unos 50 años. Estaba de pie en un rincón con gafas redondas, junto a su anciana pero todavía hermosa esposa. Doctor Octavio. Soy Tony Stark, ¿y quién es esta mujer increíblemente hermosa que eclipsa a toda la sala con su belleza? Me adulas, dijo la mujer avergonzada. Pero estoy de acuerdo con el señor Stark, respondió con un ligero acento alemán Otto Gunther Octavius, un brillante científico, doctor en ciencias técnicas, profesor y experto en robótica, física nuclear y energía atómica. Ella es mi encantadora esposa, Rosalie. Un placer conocerlos, Stark asintió con la cabeza hacia ambos. Para ser honesto, otra pregunta me trajo aquí, pero no pude evitar admirar a su compañero. ¿Cuál fue la pregunta que te trajo aquí? He oído que estás buscando fondos para construir un reactor de fusión caliente controlado, se enteró Tony por los informes de Jarvis. Octavius ya había recibido subvenciones y financiación en 3 ocasiones, pero necesitaba ayuda para obtener resultados claros. El proyecto tenía que ser más costoso y complejo, pero el principal problema eran los materiales que Stark podía proporcionar fácilmente. Estoy en la misma línea de investigación. Tu reactor de arco de fusión fría me fascinó. Por eso no entiendo por qué necesitas mi proyecto, respondió Otto, confundido. Mi reactor puede satisfacer las necesidades actuales de la humanidad, no las futuras. El vuestro es más prometedor a largo plazo, eso era cierto. En teoría, según los cálculos de Jarvis, el reactor de Octavius igualaría en eficiencia al reactor de antimateria. Y eso sin magia. ¿Y cuáles son sus condiciones? Te proporcionaré todo lo que necesites, repito, todo lo que necesites. No quiero presumir de tener el mejor equipo y supercomputadoras que nadie más puede, pero es verdad. Además, tienes a mi disposición mi experiencia y otro físico nuclear de clase mundial. Y ayudantes, por supuesto, pero solo después de realizar controles de seguridad por mi cuenta. No necesitamos espías. Tus condiciones son las mejores que me han ofrecido jamás. ¿Y qué quieres a cambio? El derecho a fabricar reactores por orden de llegada y a no vender la patente a nadie durante 10 años. Las regalías de la patente le corresponden a usted en un 5% de los beneficios, y eso es mucho.
Digamos que una planta generó 1.000 millones, y entonces el 5% son 50 millones en dinero puro. Eso es, sería un tonto si me negara, admitió Otto con franqueza. Había aceptado incluso un beneficio del 0,5%. Como científico de ideas, para él era más importante llevar a cabo el proyecto. Se había convertido en su idea fija. No pareces tonto, bromeó Tommy y estaba a punto de irse cuando de repente se detuvo, habiendo recibido la información de Jarvis. Escuché que has desarrollado mecanodendritas conectadas directamente al sistema nervioso e inteligencia artificial limitada. No sé de quién escuchaste eso, pero sí, lo hice. Otto se encogió de hombros como si hubiera hecho un taburete en su garaje. Para controlar el campo de fuerza del reactor. Tony rara vez se quedaba sin palabras, pero ese era el momento. ¿Te das cuenta de que es como clavar clavos con un microscopio atómico? Es el sistema perfecto para prótesis para lisiados. Tiene la respuesta y la sensación de una mano real. Stark se quedó estupefacto. Si Octavius perfeccionaba el sistema, se resolvería su problema de financiación. Miles de científicos, especialistas en robótica y médicos se enfrentaban al problema de cómo hacer que las prótesis fueran precisas y conectarlas a los nervios y a la retroalimentación. Porque si no queda ningún muñón, es imposible controlar la prótesis sin músculos y terminaciones nerviosas. Y aquí, crear algo así ni siquiera es la actividad principal del profesor. Tony rara vez consideraba a alguien un genio, medía a cada uno por sí mismo, pero ahora reconocía a este hombre como un igual. ¿Es tan sorprendente?, preguntó Octavio confundido a su esposa. Te lo dije, se encogió de hombros con una sonrisa. Si no te gustara el reactor, lo habrías recordado. De todos modos, si aceptas completar el sistema de retroalimentación neuronal conmigo, tendrás derecho a una ganancia en los mismos términos, ofreció Stark. Tómalo. Solo me interesa el reactor, respondió Octavius con ligereza. No, no lo haré. ¿Sabes qué? ¿Ves a esa linda señorita pelirroja que está allí? Tony le hizo un gesto con la cabeza a Pepper. Acércate a ella y dile que te envío yo. Ella te dará los contactos de nuestro departamento legal y te ayudará a redactar el contrato. Conocer a una persona tan distinguida es un placer, pero los negocios no esperan. Es un placer conocerte también, Otto le estrechó la mano. Tu señora tendrá suerte de tener un marido tan bueno. Rosalini asintió con una sonrisa y Tony pasó a la siguiente persona con la que quería hablar. Era un trío, para ser exactos. Un moreno de mediana estatura y complexión robusta con un rostro de voluntad fuerte que vestía un costoso traje azul oscuro. Víctor von Doom. El heredero del pequeño país monárquico de Europa del Este, Latveria, fue enviado a estudiar a los Estados Unidos, donde se quedó. Se rumorea que la corporación que fundó envía la mayor parte de sus ganancias a Latveria para mejorar las malas condiciones de vida y pagar las deudas de su abuelo, que había llevado al país al empobrecimiento al derrochar el tesoro en su propia diversión. De pie junto a él estaba un hombre alto, descuidadamente vestido, delgado, de cabello castaño con una raya de cabello gris en las sienes, que no dejaba de tirarse de la corbata. Lo más probable es que simplemente no estuviera acostumbrado a él. Un doctor en nada menos que 17 ciencias, debido a lo que se le llama polímata y genio entre los genios, Reed Richards. Directora de la Fundación Baxter para la Ciencia. La última era una pequeña rubia con un vestido blanco, cuya característica principal, además de unas formas nada feas, eran unos labios carnosos y de aspecto natural. Susan Storm, la asistente de Reed y su supuesta amante. Le daba codazos a Reed mientras él tiraba de su desconocida corbata. Señor Stark, Tony Víctor fue el primero en darse cuenta. Francamente, cuando dijo que no fabricaría armas, temí que la gloriosa corporación que fundó su padre cayera. Pero me llevé una grata sorpresa. ¿No somos competidores ahora?, preguntó Tony. No en absoluto. En este momento me interesa más la idea del Dr. Richards de estudiar la radiación cósmica, su efecto en los humanos y su posible conexión con los agujeros de gusano. No es la empresa más lucrativa, dijo Tony con una mueca de desprecio.
pero debería haber mucho dinero para gastar. ¿Qué más se puede esperar de un hombre sin doctorado? Richard se mofó con desprecio, y eso tocó una fibra sensible. Había más rumores sobre su arrogancia que sobre su inteligencia. Si tuviera ganas, me compraría uno. Pero prefiero la práctica a la teoría y ganar dinero con ella. Sin embargo, no vine aquí para pelearme. También me interesan sus investigaciones. En especial, el tratado sobre los efectos del vibranium en las células humanas. Sí, también nos interesa su método de síntesis de este metal, ¿no se utiliza en la producción de sus máquinas? Preguntó Susan, mirando con enojo a Red, que se había dado la vuelta. Fingió que la pared vacía era el lugar más interesante del mundo para él. Tony se encogió de hombros, lo que podía interpretarse como un sí o un no. Bueno, por lo que veo nadie necesita mi cooperación y oferta de trabajo mutuo. Además, por Jarvis, Tony sabía lo que estaba haciendo la Fundación Baxter. Estaban tratando de crear un portal, un agujero de gusano. Lo encontrarían en el espacio mediante radiación y estudiarían las métricas de la órbita de la Tierra. Pero costaba mucho dinero y amenazaba con llevar a la ruina a Victor Von Doom y a la Fundación Baxter. Tony no quería que un proyecto tan prometedor muriera y no le importaba trabajar juntos. Pero no con un gilipollas como Richards. En cuanto dio un paso atrás, Victor lo alcanzó. Tendrás que perdonar a Red. Como muchos genios, puede serlo. ¿Cómo decirlo? Un dolor de cabeza. Un gilipollas. No tienes que dar explicaciones. Yo también puedo serlo, especialmente si es un mal día, sonrió Stark. Supongo que no te importa que cooperes. Bueno, por mucho que odie admitirlo, nuestra empresa, Doom Incorporated, está pasando por momentos difíciles. Para decirlo de forma más sucinta, está en el inodoro. De hecho, la junta directiva de su propia empresa quiere que se vaya. A diferencia de Stark, Victor no tenía una participación de bloqueo del 51%. Debemos... Seguro. Dirigiéndose a la salida de emergencia, abandonaron el salón y entraron en la sala de reuniones, completamente aislada de cualquier medio mágico o técnico de espionaje. Solo había una mesa y 2 sofás para 6 personas. ¿Hay alguna razón para tanto secretismo? Sí, lo hay. Como recordarás, hace poco dije que no fabricaría armas y las acciones de mi empresa se desplomaron. Pero poca gente sabe que las recompré a quienes las estaban vendiendo en masa. Y ahora la empresa es realmente mía. ¿Estás sugiriendo que haga lo mismo? Adivinó Don. Desafortunadamente, no tengo esa cantidad de dinero. No lo comprarás tú, lo compraré yo. Esa es mi condición para ayudarte. Pero como incentivo, te daré suficientes acciones para que tu participación llegue al 51%. ¿Y se supone que debo confiar en ti? No tienes por qué hacerlo, la puerta está abierta. Pero siempre he creído que un hombre trabaja mejor si piensa en la empresa como si fuera suya. ¿Qué te impide cerrar la puerta de golpe ante mi engaño y dejarme con acciones sin valor sin ti? Nada. Probablemente yo haría lo mismo. Y además, me conviene financiar tu investigación para que tenga éxito. Es una muy buena idea, pero hay un problema. Antes de que la empresa se declare en quiebra, me pueden destituir como director general. Víctor frunció el ceño. No hay problema. En cuanto me echen, lo recuperaré. Entonces, ¿aceptas la oferta? ¿Qué opción tengo? Preguntó Doom, dándose cuenta de que de lo contrario, perdería la compañía. Siempre hay una elección, solo que no suele convenirle a nadie, señor Doom, le respondió Tony. Los hombres se dieron la mano. El último encuentro importante de Tony fue con Elena Cho, una famosa doctora en genética y biología que se dedicaba tanto al tratamiento de enfermedades hereditarias como el estudio del famoso gen X, que otorga a su dueño poderes sobrenaturales. Bueno, o fea hasta el punto de no ser reconocible. Y puede ser ambas cosas a la vez. Sin embargo, la conversación con una guapa mujer asiática nacida y criada en Estados Unidos ya estaba concertada de antemano.
La chica acababa de terminar su trabajo en una organización gubernamental y estaba buscando un nuevo puesto, así que no hubo ningún problema en contratarla. Tony la presentó inmediatamente a su futura supervisora, Betty Ross. Sin embargo, la gestión fue puramente formal, ya que Elena tenía más experiencia. Aún así, Ross sabía más sobre Tony, por lo que era más confiable. Después de hablar con algunas figuras más influyentes y con aquellos que querían hablar con él, Tony llamó a los folletos y todos se fueron. Betty y Bruce a la casa que habían comprado en los suburbios de Los Ángeles, y Tony con Pepper, Sif y Rowdy en su nuevo folleto a la mansión Stark. Este último había intentado convencer a la chica de que caminara un poco más, pero estaba asumiendo demasiada responsabilidad por su trabajo. Tal vez sea lo mejor, pensó Stark. Se sentiría mejor de esa manera. El día siguiente era sábado y, como era día de descanso y tras la presentación de ayer, cuyo video se hizo viral en internet como pan caliente, con 5 millones de visualizaciones solo en YouTube, el número de personas que acudieron a la Stark Expo se multiplicó por 5 respecto al viernes. Además, ese día llegaron muchos tours de escolares y estudiantes por invitación. Había colas delante de los folletos y los speeders, aunque también había coches eléctricos clásicos y autobuses para llegar a los pabellones. La gente vio por fin el milagro que los escritores de ciencia ficción habían predicho en sus novelas. Vieron el futuro que había llegado de repente. Y lo importante no es solo la tecnología revolucionaria en sí, sino su rápida aplicación práctica. Al fin y al cabo, los mismos ordenadores o teléfonos inteligentes evolucionaron gradualmente desde el botón más primitivo hasta convertirse en un centro multimedia completo en el bolsillo. La última revolución en este sentido fue el Pone de Oscorp en colaboración con la Fundación Baxter, lanzado hace 15 años. Por primera vez, las empresas combinaron muchas tecnologías existentes pero dispares en un solo dispositivo y adoptaron un enfoque diferente en el software. Y aunque Oscorp no sea líder ahora debido a su desencuentro con Richards, en aquel entonces, el primer teléfono totalmente táctil que podía controlarse con los dedos y gestos en lugar de con un lápiz táctil controlado cómodamente fue verdaderamente revolucionario. Pero incluso ese éxito palidece en comparación con la creación del primer automóvil que realmente volaba a un precio bastante razonable, en lugar de ser reconvertido en avión o helicóptero. Es como si la máquina de vapor hubiera aparecido en la época medieval. Así, entre la multitud de personas de distinto sexo, edad y color de piel, que observaban con ojos de niños pequeños el vuelo de los aviones, se desarrollaba una excursión escolar, una más entre tantas. No se diferenciaba de las demás excursiones de este tipo. Se trataba de chicos y chicas de 16 a 18 años. Entre ellos, como suele ocurrir, había cierta jerarquía. Había una casta de collies y sus lacayos. Entre los chicos, se trataba sobre todo de miembros de equipos deportivos y algunos de los mayores. En este caso, el jefe de los Cole era Flash Thompson, un rubio alto, de hombros anchos y atlético que parecía tener más de 25 años que de 19, 2 veces se había quedado un año más, lo que le hacía extremadamente sensible a la mención de este hecho de su vida, y por la misma razón odiaba a los tipos listos. Entre las chicas, las Cole eran las animadoras y las que tenían relaciones con chicos del primer grupo. La casta opuesta a la de los geniales eran los marginados. No se trata necesariamente de nerds o nerds, sino de víctimas elegidas a las que se acosa para aumentar su autoestima. Normalmente solo hay unos pocos. 1, 2 o 3 como máximo. Lo importante aquí no es ni siquiera que el marginado sea diferente en algo, como por ejemplo que tenga sobrepeso, sino que no pueda defenderse y no tenga padres influyentes. O al menos no acuda a ellos para quejarse. Fue una mala suerte estar en este pequeño grupo de un chico rechoncho y bajito de 15 años que no solo vivía en una familia pobre, por lo que vestía ropa de segunda mano, sino que además no tenía un coche, que ya tenía la mitad de la clase, sino también un teléfono inteligente normal. ¿Y qué sentido tenía que Peter Parker comprara algo genial si Flash lo rompería de todos modos? De hecho, debido a su pobreza, su pequeñez y al hecho de que el chico había saltado 2 grados para el gusto de Flash, Thompson lo había elegido como su saco de boxeo, desplazando incluso al gordo Ned Leeds, nacido en Hawái.
Sin embargo, había otra razón, como si no fuera la principal. Y esa razón era Mary Jane. No por años, una chica alta y bien formada con el pelo rojo brillante era el objeto del interés de Thompson y, al mismo tiempo, amiga de la infancia y vecina de Peter. Con amabilidad y cariño, la chica trataba a Peter como a un hermano menor, lo que hacía que los celos desbordaran al chico de testosterona. Parker estaba descaradamente enamorado de la chica risueña del vecino, que constantemente intentaba sacar al chico ceñudo de su arrebato de nerd y protegerlo de los ataques de Flash. Sin embargo, ella solo estaba empeorando las cosas. Este último usaría sus puños y humillaciones para desahogar su frustración si ella no estaba allí. En ese momento, Peter Parker estaba relativamente a salvo. En primer lugar, estaban de excursión bajo la supervisión de la señorita Creighton, una anciana extremadamente mala y estricta, profesora de álgebra y subdirectora a tiempo parcial. En segundo lugar, en manos de Parker había una cámara de confianza de la escuela. Lo habían elegido como fotógrafo de la escuela sin su consentimiento y la habían metido a la fuerza en el interior. Pero si Flash la rompía, tendría que pagar por ella. En tercer lugar, a su lado estaba Mary Jane, que llevaba una camiseta blanca anudada como una camiseta de tirantes, que dejaba al descubierto una barriga delgada y unos pantalones cortos azules criminalmente cortos, que a Peter le daba vergüenza mirar y temía una reacción adolescente comprensible. También era peligroso mirarle los pechos, porque Mary tenía un trío duro, pero no llevaba sujetador por principio. Sin embargo, Peter sabía que se vestía así para fastidiar a su madre y a su padrastro, con los que se peleaba casi todas las noches. Pero eso no le hacía más fácil la libido. Por eso la miraba sobre todo por su bello rostro genéticamente dotado, que era exactamente lo que le gustaba a la chica. Y no había ninguna lógica femenina contradictoria en ello. Un hombre rico quiere hacerse notar no solo por su dinero, por lo que las chicas quieren hacerse notar por sus cuerpos. La atención es agradable, pero no cuando se dirige exclusivamente por debajo del cinturón. A menos que haya raras excepciones en las que una chica solo quiera una conexión breve y sin compromiso. «Pedro, mira», exclamó María sonriendo encantada, señalando con la mano el volador que volaba por encima y agitando su cabello rojo sangre. Los modelos de alquiler tenían una selección limitada de formas, por lo que en ese momento parecía un Ford Mustang rojo. Para evitar pagar regalías a las empresas, Tony reelaboró creativamente los modelos populares. No, era posible hacer copias completas, pero con la condición de que se comprara una imagen con licencia oficial. Este era el mismo método que usaban los creadores de la serie de videojuegos CTA para eludir los derechos de autor. Parker hizo clic en el disparador y filmó a la chica. ¿Tuviste tiempo de tomar una foto? Así es, respondió Peter satisfecho. Todavía no puedo creer que sea posible. ¿Cómo vuelan? ¿No tienen alas? Un sistema repulsor de motores de chorro de iones ionizados por un rayo láser. Tony Stark es un genio. Pensé que pasarían otros 30 años antes de que esta tecnología se produjera en masa. Tigre. Se rió Watson, llamando a su viejo amigo por su apodo de la infancia. El chico la había protegido de los acosadores hacía mucho tiempo, aunque había sido castigado por ello. Así que ella empezó a llamarlo el tigre valiente. Sin embargo, en la adolescencia, la valentía había desaparecido. La chica sentía más nostalgia y lástima por el chico, lo que no contribuyó a que la amistad se convirtiera en algo más. Sin embargo, adivinó los sentimientos del chico. Aunque se dio cuenta de que resistirse a Peter, mucho más débil físicamente, sería inútil, quería que lo hiciera. Agarró un taburete y lo golpeó con todas sus fuerzas si la fuerza física no era suficiente. Pero la parte irracional de su personalidad quería que él hiciera algo. La parte racional le dijo que un acto así lo convertiría en un bicho raro y lo amenazaría con una visita al psicólogo o incluso con la expulsión. Sin embargo, la gente a menudo estaba en desacuerdo, así que no era extraño. A veces puede ser muy aburrido, ¿sabes? No recuerdo si te lo dije o no, pero mi propio padre era piloto militar. Recuerdo que mi madre y yo lo veíamos volar.
Aterrizaba y me tomaba en sus brazos y me decía que cuando fuera mayor, me llevaría al cielo donde las nubes eran como algodón de azúcar y el sol estaba tan cerca que podías tocarlo con la mano. Cuando tenía 11 años, lo enviaron a Irak. Nunca regresó. ¿Estás llorando? Peter era extremadamente incómodo con las chicas y no sabía qué hacer. No, tengo algo en el ojo, dijo Mary Jane, secándose las lágrimas y acelerando el paso. Pete, dijo Ned Leeds, que caminaba a su lado, y meneó la cabeza, a veces eres un idiota. A veces. Sí, me equivoqué, siempre eres un idiota en todo lo que no implica estudiar. El grupo de escolares ya se había acercado al pabellón de Oscorp. Se trataba de un edificio neoclásico rectangular de color verde con un enorme escudo de la empresa en forma de círculo abierto sobre un fondo verde oscuro. En el interior, el papel de guía turístico lo asumía una de las empleadas de la empresa, una mujer de unos 30 y pocos años con una sonrisa que nunca abandonaba su rostro. Sin embargo, en todos los sentidos, el personal de servicio del OCE. Es más una regla que una excepción. Un empleado puede estar cansado y odiar a todo el mundo a su alrededor, pero debe sonreír y ser educado con el cliente pase lo que pase. Después de corregir sus gafas ligeramente dormidas con el dedo, Parker comenzó a hacer su trabajo de tomar fotografías, por el que no le pagarían ni un centavo. Fue uno de los pocos que intentó escuchar el discurso del guía turístico. También tomó fotografías de todas las exposiciones que encontró a lo largo del camino. En el centro se puede ver el prototipo del planeador y el traje espacial presurizado para él. La mujer señaló el centro de la sala, donde sobre un pedestal había un maniquí con un mono blindado gris oscuro medio sentado en el planeador, que era una ala voladora curvada hacia abajo con motores a reacción en la parte posterior e inferior. Fabricado en Kevlar, permite. Parker. Peter miró tan atentamente las exhibiciones y las placas descriptivas que no se dio cuenta inmediatamente de que Flash le estaba hablando. Oye, ¿estás sordo? ¿Necesitas que te limpien los oídos? ¿Qué? El confundido Peter finalmente volvió su atención hacia él, lo que hizo que el matón se enojara aún más. Que te jodan, cabrón. He oído que hiciste llorar a Mary Jane. No, no lo hice. Peter miró a su alrededor y se dio cuenta de que la mayoría del grupo se había dispersado. El profesor estaba discutiendo algo con el guía y estaban en una especie de aracnario con pequeñas arañas rojas y azules corriendo por todos lados. Los culos de Thompson bloqueaban la vista con sus espaldas. No hice nada. Bueno, yo tampoco estoy haciendo nada. Flash pateó a Parker en voz baja y le susurró al oído. Te dije que te alejaras de Watson. Necesitas entenderlo mejor, ¿no? A Parker se le cortó la respiración y sus gafas cayeron al suelo. Cuando se agachó para recogerlas, recibió una patada en el trasero, por lo que perdió el equilibrio y voló de cabeza hacia el aracnario, que cayó al suelo y se hizo añicos. Thompson y sus compañeros se retiraron de inmediato y Peter recibió varias picaduras de las arañas de color azul rojizo que estaban dispersas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó severamente la señorita Creighton. Parker es tan torpe que tropezó y cayó sobre el acuario. Flash no conocía la palabra aracnario. Los chicos lo confirmarán. ¿Es cierto?, preguntó severamente la maestra al niño, solo Parker no le respondió. Se puso pálido, cubierto de sudor y temblaba convulsivamente. El guía asustado presionó de inmediato el botón de llamada de emergencia. Había dos. Uno de asistencia médica y otro de seguridad. Pero el primero en aparecer no fue ninguno de ellos sino el propio Tony Stark, quien apartó a los adolescentes conmocionados, especialmente a la chica pelirroja que intentaba inútilmente realizarle RCP. No respira, gritó la muchacha sollozando histéricamente. La única que hizo algo, bueno, excepto el guía. Esto es malo, comentó Tony, usando sus hechizos de diagnóstico. Estaba por casualidad en el barrio y, alertado por Jarvis, se dirigió hacia allí. Aunque se trata del pabellón de Oscorp, la muerte del colegial se le atribuirá indirectamente a él y a su corporación. Sigue siendo su exposición. Lo llevaré al hospital.
Ustedes revisen si tiene picaduras o arañas y salgan de aquí. Jarvis, averigüen quién se supone que está haciendo esto. Llamando al volador, Tony subió al interior con el enclenque adolescente y oscureciendo las ventanas, usó la llave de acceso a su casa, lanzando pequeños hechizos curativos en el camino, que alimentaron el cuerpo con oxígeno y mantuvieron vivo el delgado cuerpo, pero no pudieron resolver el problema principal. El cuerpo se estaba reconstruyendo, mutando. Aún así, la falta de materia provocó agotamiento, insuficiencia cardíaca y necrosis celular. Poniendo al chico en estado de éxtasis, fue transportado a la casa de Betty y Bruce. Betty, abre. Necesito ayuda con tu perfil. Tony, es sábado. Retírate. La voz de Bruce llegó desde arriba. Entonces la muerte de un adolescente pesará sobre tu conciencia. Joder, Tony. Exclamó Betty. Algo se cayó y, 5 minutos después, una chica despeinada que llevaba calcetines de hombre y de mujer estaba abajo. Se hizo evidente que Stark la había sacado en un momento extremadamente íntimo. Bueno, ¿qué tienes ahí? Entra. No hay tiempo para explicaciones. Toma mi mano. Acompañó a la chica hasta su garaje y llevó al adolescente desnudo con hechizos al laboratorio. Tony, en el camino, contó lo que le había sucedido a la mujer que vestía una bata blanca. Sabes, es como si le hubieran inyectado suero de supersoldado. Está cambiando, pero de manera extraña, y le falta energía y materia. Rayos Vita. Mientras sacaba sangre para analizar cuando Tommy levantó la estasis por un segundo, preguntó Betty, mirando el microscopio. Lo he pensado pero no quiero empeorarlo. No es parte de esto. Será mejor que lo metas en el analizador de ADN. Otro dispositivo proteico, sin el cual estudiar esta sustancia sería mucho más difícil. Jarvis, ¿podrías descifrarlo? Preguntó Stark. Por cierto, ¿qué pasa con las arañas? Se activa el sistema de extinción de incendios con dióxido de carbono, los empleados de Oscorp recogen las arañas, se revisa a los escolares y no hay picaduras, responde la voz de la IA. Se ha analizado el ADN. Se están produciendo cambios. Presumiblemente, los genes humanos se complementan con genes de arañas de otras especies y se eliminan los defectuosos. ¿Se puede revertir el proceso? Tony imaginó a un tipo peludo de 6 brazos y múltiples ojos soplando telarañas desde su trasero y se estremeció. El proceso se completará solo si hay suficiente comida, respondió Betty en cambio. Eso es lo que le pasó a Bruce, aunque aquí es un poco diferente. Es muy similar a nuestro suero pero con un perfil diferente. ¿Qué pasa con los rayos Vita? Además de acelerar el suero, lo estabilizaron, impidiendo que siguiera mutando, por lo que, en teoría, el niño podría beneficiarse de ello. De todos modos, no tenemos mucho tiempo, Stark frunció el ceño, lo cual era bastante raro. Los padres van a extrañar al chico tarde o temprano. Jarvis, encuéntrame todo lo que haya que saber sobre este tipo. Betty, prepara las vías intravenosas y yo iré a desempolvar el sistema de rayos vitamínicos. Los rayos Vita eran energía vital concentrada que favorecía al cuerpo humano. De hecho, su padre se había dado cuenta de los efectos del vibranium en la Segunda Guerra Mundial. Los había amplificado miles de veces utilizando el metal como resonador. Tony no mentía sobre el polvo. Tuvo que agitar su varita mientras lanzaba evanesco. Pero después del hechizo, no tienes que preocuparte por las bacterias. La superficie está perfectamente limpia, lo cual es algo que no puedes lograr simplemente desinfectándola porque las cáscaras bacterianas siguen ahí. A menos que primero la laves con agua y jabón, luego la desinfectes con un desinfectante, cloro o solución de ozono y luego la limpies con agua destilada. En ese momento, Betty estaba a punto de llegar con los goteros. En el interior, curiosamente, había bandejas para los inyectores, por lo que no fue un problema colocar los tubos en ellas. Tony temía que algo pudiera salir mal. Hay un montón de cosas sucediendo con los sueros y mutágenos probados. Y entonces esta maldita cosa mordió al tipo. Al menos se había llevado a las arañas con él para averiguar qué habían puesto Norman Osborn, o sus científicos, en ellas.
Pero en ese momento, los minutos contaban porque, en cualquier momento, podían venir a él y preguntarle, ¿dónde está el chico? No, Tony podría llevar a Peter, cuyo nombre había aprendido de Jarvis, y una breve biografía de él, al hospital o a su casa. Sin embargo, eso significaría matarlo. Los médicos no podrían extraerle la sangre ni tendrían tiempo para averiguar cuál era el problema. Y, en última instancia, si mutara, sería posible ponerlo en éxtasis y hacer crecer un nuevo cuerpo con su apariencia y el ADN original que quedó en los fragmentos de vidrio, aunque problemático. Un dilema. Mientras Betty administraba las intravenosas, Tony, con gafas de realidad aumentada, estaba leyendo el expediente de Peter Parker. Desde el primer punto de vista, un tipo normal, acosado en la escuela, vive con la tía May Parker, que a sus 35 años parece una fantasía húmeda de amantes de las MILF, perdió a sus padres en un accidente de coche. Mirando más de cerca, uno podría ver que el tipo podría haberse graduado de la escuela hace mucho tiempo, ya que su coeficiente intelectual es de más de 300 en el examen escolar. Y el examen fue creado por el famoso Reed Richards, que tuvo una puntuación de más de 500. Stark tiene 440, prueba estúpida, pensó Tony en ese momento. Y el tipo usó esta inteligencia y se carteó extensamente con luminarias de la ciencia, por ejemplo, con un profesor de la Universidad de Nueva York y doctor en ciencias biológicas, Kurt Connors, que se había ofrecido hace tiempo a ayudar con la admisión desde que Parker se convirtió de facto en su protegido. No puedes escupir en ninguna parte, pensó Tony, ya que caerás en la genialidad. Pero eso no es todo. Tras investigar a fondo y donde no se puede, Tony se enteró de que Richard y May Parker, los padres de Peter, eran científicos que trabajaban para S.H.I.E.L.D. No está claro qué sucedió ni qué hacían, pero ambos tuvieron suerte de morir en un accidente de coche. Stark se estremeció. Su padre también había trabajado para S.H.I.E.L.D. y también había muerto en circunstancias similares, junto con su madre. Y allí tampoco había podido encontrar ningún rastro de él, por mucho que buscara después. Sus padres fueron incinerados según el testamento en ataúdes cerrados. Finalmente, todos los preparativos se completaron, el equipo se enchufó a una toma de corriente de 380 voltios y Tony cerró la tapa. Cuando bajó el interruptor, una luz amarilla brillante salió de una pequeña ventana cerca de la cara y las articulaciones. Tony y Betty se taparon los ojos con la mano. Después de contar 30 segundos, Stark apagó el equipo y miró dentro. El chico ahora será popular entre las chicas, sonrió Stark. No a todas las chicas les gustan los deportistas guapos, sonrió Betty mirando al adolescente, que parecía haber practicado atletismo toda su vida y no se había molestado en mirar el levantamiento de pesas. Creo que a quienes les gustan los hombres mayores gordos y calvos, lo que más les excita es la parte más íntima del cuerpo de un hombre, continuó, observando la mirada indignada en el rostro de Ross, que ya había tomado una bocanada de aire para despotricar. Es la billetera. PFFT, Tony, ¿no puedes hablar en serio de vez en cuando? ¿Sacando sangre para una prueba?, preguntó el científico. Cuando hablo en serio, normalmente alguien muere antes o después. Así que es mejor estar alegre. Stark se encogió de hombros, moviendo al chico hacia el sofá con hechizos. Los controles mágicos mostraron que los cambios se habían completado y detenido. Betty confirmó lo mismo 2 horas después, utilizando métodos científicos. Peter se había salvado, pero sus cambios aún no se habían explicado y no se había entendido lo que el suero le había hecho. Sí, aunque las mutaciones ya habían desaparecido, no había garantía de que no se produjeran más adelante. Tony fue a su habitación, cogiendo una camisa blanca y unos pantalones. No los miró. Tenía un montón de ellos de todos modos. Luego regresó y despertó al adolescente dormido con una onda de energía. Tía May, solo 5 minutos más. Peter se dio cuenta de que no estaba en casa. Ventanas inclinadas hacia el mar, paredes de hormigón gris, muchos coches de lujo que solo había visto en internet y una pila de equipos a lo largo de las paredes como si fueran de películas de ciencia ficción. Cuando se puso las gafas, de repente se dio cuenta de que no las necesitaba. Era la primera vez que veía todo tan claramente sin ellas.
Con su visión de -5, normalmente solo veía siluetas borrosas. Al girar ligeramente la cabeza hacia un lado, vio... Señor Stark, ¿estoy soñando? Por supuesto que lo eres. Y ahora te estás meando en los pantalones al verme, sonrió Stark, viendo cómo la cara del chico se estiraba de placer. No hay mucha gente con expresiones faciales tan vivaces. Está bien, estoy bromeando. Solo te ha picado una araña experimental con un suero de super soldado. ¿Estás bromeando? El adolescente no lo podía creer. Claro que estoy bromeando. Estás durmiendo. El muchacho llegó a pellizcarse el brazo y, chillando de dolor, no tuvo más remedio que creer todo lo que le decían. No pudo evitar creer en su ídolo, aunque no eliminara por completo sus dudas. Entonces, ¿qué? ¿Ahora soy como el Capitán América? Preguntó el adolescente, casi saltando del sofá y dándose cuenta inmediatamente de que estaba desnudo. Ropa en tus pies, dijo Tony riendo. Y por cierto, tú, como Cap, casi te caíste de los cascos. ¿Qué? Parker se quedó paralizado por la sorpresa, poniéndose más ropa interior Calvin Klein que todo su guardarropa. Casi muere, entregó su alma a Dios, jugó en una caja, pegó sus aletas, se suicidó, pidió una larga vida, resumió Stark, mirando a los ojos devastados de Peter, que claramente estaba sobrecargado. Casi mueres, Peter. Solo usando todo mi genio y la máquina de mi padre pude salvarte. Ah, gracias, señor Stark. Siempre lo recordaré. La verdad es que debo confesar que siempre lo he admirado. El adolescente continuó vistiéndose mientras casi chillaba como una niña cuando vio a una chica con bata de hospital acercarse por detrás de él. Chico, ya es tarde para disimular, ya lo he visto todo. Y te puedo decir que no conseguirás más chicas. A menos que te lleve a la peluquería, tu cabeza es un nido de cuervos. Y endereza tu postura. Es repugnante. Betty, no sabía que te gustaban los chicos jóvenes, sonrió Tony, jugando con sus cejas. ¿Y Bruce? Tony, puede que seas mi jefe, pero que te jodan. Respondió Betty, a lo que Stark soltó una risa natural. Sabía que no podía justificarse ante él. A él no le gustaba eso. Pero una respuesta así estaría bien. Oh, cuando los subordinados crecen, es tan dulce. Te recuerdo como una persona inocente y educada. Tony se secó una lágrima invisible. ¿Te alegrarás de haberlo hecho?, preguntó, volviéndose hacia la adolescente vestida, que se había equivocado de botones y los estaba volviendo a abrochar con entusiasmo. ¿Cómo te sientes? ¿No te duele nada? Está bien, señora. Llámame Betty, gruñó la morena. Soy bastante joven. Propongo que probemos la fuerza del chico, se corrigió Tony al ver la mirada enfadada del científico. No voy a darle una paliza. Ya hay suficientes kilómetros y simuladores. ¿Quieres ver lo que puedes hacer ahora? Sí, señor Stark, dijo, junto a su ídolo. Peter se puso todo blando y no sabía dónde poner las manos y los brazos. Tranquilo, chico, Stark le dio una palmada en el hombro, vamos a mi gimnasio. Es solo material reciclado, para tipos como tú. Tony no se molestó en decir que lo habían rediseñado para el ISIF. Las pesas y las máquinas habituales solo servían para calentar, así que muchas de ellas se convirtieron en adamantium y se encantaron. Fue bueno que Pierce también lo hiciera, así que tenía un conjunto completo de runas y amuletos para ello. Si se deseaba, la sala incluso podía configurarse con una gravedad aumentada de hasta 10G. Espera. Exclamó Betty, cogiendo un cardiógrafo portátil. Conéctalo. Necesito asegurarme de que el esfuerzo no sea excesivo. Tony asintió y pronto Peter tenía la caja en su cinturón y electrodos con ventosa pegados a su pecho. Después de eso, subieron un piso, donde estaba el roquero de Stark, que era bastante común sin encantamientos activadores. ¿Qué pasa? Empecemos con un calentamiento. Peter miró a Tony con una mirada tan confusa que comprendió de inmediato que el chico era un completo desconocido en el mundo de los deportes. Está bien, repite después de mí. Después del calentamiento, Stark empezó con lo más sencillo.
estiramientos, flexiones, sentadillas, press, pull-ups. Sin embargo, al ver que, a pesar de no tener técnica, hacía 100 de cada una sin perder el aliento, se dio cuenta de que podía continuar hasta el día siguiente. Así que empezó a utilizar las máquinas. Se sustituyeron los tirones de esta novalla, los fleas, el press de banca y el estar de pie. Tony cambió poco a poco no el número de panqueques, sino la gravedad de la habitación. Si Peter se hubiera estirado demasiado, Ross se lo habría dicho, pero no. El chico solo tenía dificultades para levantar hasta 12 toneladas de peso. Y era casi el nivel de un asgardiano adolescente, pero un adolescente entrenado. Sin embargo, no fue la fuerza lo que resultó ser la principal fortaleza del chico, juego de palabras intencionado. Fue la flexibilidad, la agilidad y la velocidad. Se estiraba y se doblaba en diferentes direcciones como si no tuviera huesos. Después de 3 intentos fallidos, pudo hacer una voltereta hacia atrás. Bueno, dijo Stark, con el sonido de una ballena moribunda saliendo del vientre de Parker. Vamos a comer. Un cuerpo en crecimiento necesita comer mucho. ¿Y entonces qué dice, señor Stark?, preguntó Peter con entusiasmo. Puedes conseguir una medalla de oro olímpica en halterofilia y atletismo ahora mismo. Y además, el tono de Tony se tornó serio y su mirada era espeluznante. El adolescente inconscientemente dio un paso atrás. Morirás si golpeas a un hombre común con todas tus fuerzas. De ninguna manera. Pero no iba a. Creo que no lo hiciste, le devolvió la sonrisa el hombre. Pero deberías haberlo sabido. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Tengo un gran poder y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Stark tarareaba mientras preparaba enormes sándwiches de tocino frito, jamón, chuleta de ternera, lechuga, cebolla, ketchup y mostaza, pepinos y tomates. Le entregó uno al muchacho y se quedó con el otro. Ante la mirada de disgusto de Betty, que con una sola mirada demostró lo que pensaba de semejante comida, no intervino y dejó que los hombres hablaran. Examinó la sangre de Peter después del cambio, antes del cambio, durante y después de la araña. El hombre respondió. Olvídate de esas tonterías. Recuerda, pequeña, que solo tú decides quién eres. No tu poder, ni el público ni nadie más. Solo tú. Piensa en cuántas personas podrías salvar como científico. Inventa una cura para el cáncer y salvarás más de lo que salvarías si salvaras a 100 personas al día. Ahora tienes que estudiar, salir con chicas, como esa pelirroja. Tony arqueó las cejas. Piensa que es como ganar la lotería y conseguir un cuerpo sano. No te obliga a hacer nada. Al contrario, tienes que preocuparte de mutar en un milagro. Yo me encargaré de ello, por supuesto, pero tú también tienes que tener la cabeza sobre los hombros. Quería ser como Iron Man. Bueno, yo soy Iron Man. Tony agrandó su traje pero no se lo puso. Parker saltó sobre la comida y casi se atragantó. ¿Eres Iron Man? Sí, y me convertí en uno de adulto, conociendo los riesgos y protegiéndome lo mejor que pude. Y, ya sabes, no estoy tratando de salvar a todo el mundo. Hay guerras, asesinatos, violaciones, robos y todo tipo de cosas sucediendo en todo el mundo. Pero hay policías, rescatistas y médicos para eso. Hay otras personas, ¿sabes? El multimillonario miró a los ojos completamente en blanco del tipo y pensó, esto es genial. No voy a limpiarle los mocos a la humanidad. Intervengo sobre todo por capricho, cuando tengo tiempo libre o cuando no puedo hacer nada sin mí. Pero ¿qué pasa con la gente que muere? La gente también muere de vieja, tengo que hacerlos inmortales. Stark resopló y el adolescente negó con la cabeza. Como inversor, puedo ayudar más. Ya he enviado 200 volantes a los hospitales más grandes de Estados Unidos y otros 1500 están en camino. Ellos solos harán un mejor trabajo de ayuda que yo solo. Además, cada uno debería hacer lo suyo. Imagínate si te convirtieras en Iron Spider. Es un apodo estúpido. Es un ejemplo, dijo el hombre, agitando la mitad de su sándwich. Así que ahora eres una araña y haces trabajo policial. ¿Quién está mejor?
La policía se volverá perezosa porque tú haces todo y te acusarán de interferir en su trabajo. Y está contra la ley cometer justicia por mano propia, incluso para salvar a otros. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, como dije. ¿Quieres ayudar? Ve a la academia de policía o fabrica algún dispositivo que sirva. Como un dron con una pistola eléctrica. Una vez tuve una discusión con Ned. Espera, ¿qué? Ned. Antes de eso, muchacho. ¿Un dron con una pistola eléctrica? Eres un genio. Exclamó Stark. Ya había fabricado drones de rescate y nunca había pensado en algo tan sencillo. Eso es lo que significa tener una mente brillante y abierta. No, muchacho, tú vas a trabajar para mí. Vas a trabajar como un caballo, generando ideas. Quizás no debería. ¿Quieres ser millonario? ¿Dónde firmo? Aún no, será mejor que llames a tu tía y a tu maestra para que no se preocupen. Y no llamar a la policía, se dijo Stark. No es que le tuviera miedo, pero tendría que responder a algunas preguntas incómodas. Y las acusaciones de secuestro no quedarían bien en su reputación. Ah, cierto. Se debe estar volviendo loca. Por cierto, esa chica pelirroja estaba muy preocupada por ti y hasta intentó hacerte RCP. Así que avísale también, recordó Stark y el adolescente se sonrojó como un cáncer. Y en su fantasía, los besos y la reanimación cardiopulmonar no eran tan diferentes. Después de eso, Parker llamó a 3 números con un viejo Nokia medio muerto y aparentemente sin reparar. La maestra respondió breve y severamente, pero, para su crédito, le preguntó si necesitaba ayuda. Una tía llamada Mai fue la que se comunicó durante más tiempo. Ni siquiera sabía que Peter estaba herido. Nadie le había informado, por lo que el chico tuvo que pasar 20 minutos tranquilizándola, pidiéndole que no se preocupara y que no volara al otro lado del país. Tony notó que su comunicación era más como madre e hijo que como tía y sobrino. Stark tuvo que quitarle el teléfono de las manos y asegurarle a Mike que todo estaba bien y que él estaba a cargo de la seguridad de Peter. Fue lo único que hizo algo para calmar a la mujer que imaginaba todo tipo de horrores. Con razón, pensó Tony, porque si no hubiera sido por él, ella estaría preparándose para un funeral. La última llamada había estado acompañada de un estallido de lágrimas por parte del otro lado y acusaciones de un tal Flash Thompson y sus compinches. La chica estaba realmente preocupada por el muchacho, lo cual no era ninguna sorpresa. Podía ver que Peter no respiraba. Mientras el adolescente conversaba con la chica, Stark habló con los representantes de Oscorp en la exposición. Cuando Parker terminó, sacó a relucir un tema candente. Tengo un video del pabellón en el que se ve que te empujaron. ¿Fue Flash Thompson? Bueno, Jarvis ya ha descubierto un expediente sobre este matón de la escuela. Capitán del equipo de fútbol de la escuela secundaria, Blackhawks, 2 estudiantes de segundo año, calificaciones al borde del tercero. Su padre es un exmilitar, ahora propietario de una pequeña empresa de logística, y su madre es la contable jefe de la misma empresa. Así que es difícil llamarlos pobres. Thompson tiene varios antecedentes en la policía por peleas y alrededor de una docena de multas por exceso de velocidad. Sus padres siempre han sobornado a su hijo, y como mucho, ha hecho un mes de servicio comunitario, pero probablemente solo le ha enseñado a tener cuidado de no ser atrapado. Sí, es él, dijo Peter con los dientes apretados. Espero que no pienses que vas a ir a darle un puñetazo en la cara. Al ver la expresión de enojo en su rostro, Tony se dio cuenta de que eso era exactamente lo que estaba pensando. Te dije el otro día que si golpeas a alguien ahora mismo sin contenerte, lo matarás. ¿Quieres ser un asesino? Hasta donde yo sé, el estado de Nueva York no se fijará en tu edad. Te meterán en un reformatorio. ¿Y entonces qué propones? ¿Que se salga con la suya? Gritó emocionado el adolescente, pero al darse cuenta de a quién le gritaba se disculpó. Lo siento. Los adultos no deciden las cosas con los puños, sonrió Stark. Incluso si pudieras controlarte, ¿qué pasaría si le dieras un puñetazo en la cara? Eso compensaría años de humillación,
¿Y cómo solucionan los adultos sus asuntos? Preguntó con interés Pedro, que ya se había calmado un poco. Dinero y reputación, muchacho. ¿Crees que Flash es solo un capitán por nada? No, es la única forma en que puede graduarse de la escuela secundaria e ir a la universidad. Obtiene calificaciones infladas por liderar y participar en el equipo de la escuela, puso su brazo alrededor del hombro del chico y continuó. Tenemos un video de él golpeándote y empujándote al aragnario. No podremos probar ningún daño excepto moral ya que te he curado por completo. Sin embargo, aún tienes mordeduras. Hubo un punto del que Stark no se dio cuenta inmediatamente. El veneno estaba interfiriendo con la curación y no estaban tan inflamados, pero aún estaban allí. Así que ahora te enviaremos al hospital para que te evalúen. Me pondré en contacto con Oscorp y su departamento legal. Puede que a ellos no les convenga la publicidad en principio, y a mí tampoco. De todos modos, si hay un chivo expiatorio, un culpable, me buscarán la solución. El aragnario vale varios miles de dólares, más las arañas esparcidas, una pelea y un intento de asesinato. ¿Asesinato? Los ojos de Parker se abrieron. ¿Qué te confunde? Las arañas son venenosas y es solo un milagro que no hayas muerto, lo cual es cierto. Flash no podía ignorarlo, ya que el guía te lo advirtió y el cartel del aragnario estaba allí. No creo que Thompson lo haya escuchado ni haya leído nada. Ese es su problema. El desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad de infringirla. Luego, usar este caso para solicitar formalmente los vídeos de la escuela. Es una conversación aparte sobre por qué los maestros encubrieron el acoso. Aún así, lo más probable es que quisieran retener a un jugador prometedor. Si haces esto, los profesores me perseguirán. Eres un niño, Peter. Como si te estuvieran dando una vida ahora mismo. En lo que a mí respecta, ya podrías haber terminado la escuela secundaria. Pero no lo estás haciendo. ¿Por qué no? ¿Fue por la belleza pelirroja? El niño se sonroja. Bueno, lo entiendo. A mí también me gustan las pelirrojas. Puedes graduarte de la escuela secundaria con una pasantía ante un comité. Incluso puedes obtener mejores calificaciones de esa manera. No hay forma de castigarlos. Es decir, borrarán las cintas. No, no lo harán. Ya los tengo. Y, en todo caso, Jarvis puede restaurarlos. Por cierto, te presento a mi inteligencia artificial. Jarvis, Peter. Peter, Jarvis. Un placer conocerlo, señor Parker, se escuchó una voz por los altavoces, provocando que el hombre se levantara de un salto y mirara a su alrededor. ¿De verdad eres una IA real? Preguntó emocionado el adolescente. Paso el test de Turing, pero no se trata de eso, continuó Stark, paseándose de un lado a otro. Calculo que la escuela nos dará al menos $700,000. Otros 200,000 por acoso sistemático. Y hasta $1 millón por intento de asesinato. Eso compensa tu sufrimiento. ¿Cuánto? Dijo Peter con voz ronca. ¿Crees que mis abogados comen pan y caviar gratis? Tenemos jurisprudencia, muchacho. Jefferson contra Robinson, hace 3 años. Recibió $10,000 en daños y perjuicios por cada paliza que se demostró que había infligido. Tu Flash es muy descarado. Ha captado en cámara gran parte de sus actos de acoso. Si le preguntas a tus compañeros de clase, puedes probar un par de docenas más. No creo que digan nada. Tienen miedo de Flash. ¿Por qué tendrían miedo de un criminal convicto? Te diré algo más, probablemente no seas el único que se sienta herido por sus acciones. Tal vez tenga a alguna chica acorralada. Tal vez haya amenazado a alguien más. Si abres un barril de mierda, va a salir como un hijo de puta. Antes, tu tía era la única que te respaldaba. Ahora somos yo, la IA y toda mi corporación. Lo único que importa es que estés dispuesto a llegar hasta el final. ¿No es eso demasiado? El adolescente todavía dudaba. No me decepciones, Peter. El altruismo solo es bueno cuando va acompañado de un egoísmo sano. La gente como Flash no entenderá tu perdón. Lo verá como una debilidad.
Y piensa en los demás. Incluso si eres tú el que puede defenderse ahora, Thompson elegirá a otra persona. Thompson se va a la universidad y habrá alguien más en la escuela que intimidará a sus compañeros de clase con impunidad. Simplemente porque a la administración de la escuela y a los maestros no les importa. Por supuesto, nada te impide intimidar fuera de sus límites. Aún así, una escuela debería ser donde te enseñen ante todo, no donde te humillen y te sumerjan en el inodoro. Entonces no te vas a echar atrás. No lo soy. Respondió Peter con seguridad y firmeza. Por primera vez en años, se dio cuenta de que ganar una pelea no lo aliviaría. Había sido humillado durante 5 años y ninguno de sus maestros lo había ayudado. Todos hacían la vista gorda o solo intervenían cuando todo había terminado y él era el culpable. No sentía ningún cariño por la escuela ni por sus compañeros de clase, excepto por Ned y Mary Jane. Eso está bien, muchacho, eso está bien. Y Stark le dio una palmada en el hombro con satisfacción, recordándose a sí mismo a su edad. Final del capítulo.